Dios nos los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en un video más de esta semana. Gracias por conectarse, gracias por poder ver y escuchar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Cerramos los ojos donde estamos, sigámosle. Señor, gracias te damos porque nos permites iniciar un nuevo video, Señor, el cual esperamos que sea de bendición para todas las personas que sean partícipes de él, Señor. Te agradecemos porque hasta este momento tú nos lo has permitido poderlo realizar, porque tú has puesto en nuestro corazón poderlo hacer, Señor. Y te pedimos que guíes nuestras mentes, nuestras voces, Señor, nuestro corazón para hacerlo de la mejor manera hacia ti, para hacerle bendición a cada uno de nuestros hermanos, Padre, y que cada hermano pueda tener gozo en cada uno de sus hogares o en el lugar donde ellos se encuentren, ya sea en el trabajo o transportándose. Te pedimos que seas tú proveyendo de paz y que seas tú proveyendo de gozo a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los dejamos en la primera alabanza a cargo de nuestros hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar este culto con la siguiente alabanza que se llama Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza a cargo de nuestra hermana Lilian y nuestro hermano Arnoldo. Que Dios les bendiga. Así es, mis hermanos, vamos a darle honra y gloria al Señor con esta nueva alabanza. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes fuegos y ver brillar
Así es, mis queridos hermanos. Dejamos en esta noche la predicación con nuestro hermano Kevin. Bueno, hermanos, esperamos que se hayan gozado con estas alabanzas. Esperamos que se las haya encantado nuestro Dios. Desde el lugar donde se encuentren, sin importar, sin pena, sin miedo, sin temor, porque la gente necesita saber que somos cristianos, ¿verdad? Y tenemos que dar un buen testimonio. Así que esperamos que se hayan gozado y se las haya encantado nuestro Dios con todo su corazón. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Colosenses y vamos a buscar el versículo 23 y el versículo 24. Colosenses 23, 24. Si ustedes lo tienen su palabra cerca o pueden buscar desde su teléfono o una computadora esta porción de la palabra para que la puedan leer conmigo, estaría más que perfecto. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que vamos a orar en este momento. Cerramos los ojos y digámosle: Señor Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón, que se vuelvan receptoras a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría para comprender esta palabra. Le pedimos al Espíritu que nos dé a conocer el misterio de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que seas tú contestando nuestras preguntas, Señor, que muchas veces nosotros tenemos, o ayudándonos y dándonos la dirección que muchas veces nosotros necesitamos en nuestra vida para tomar decisiones, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos este consejo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a leer el versículo 23, 24. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, la porción de esta palabra es un tema corto, solo lo vamos a dejar en la obediencia. Lo vamos a dejar en la obediencia porque acá toda esta porción nos está hablando sobre obedecer a las personas a las cuales nos tienen a nosotros en su cargo. Entonces, si nosotros leemos los versículos antes, podemos ver que nos dice la palabra de Dios que debemos de obedecer a nuestros amos. Podemos ver que dice la palabra de Dios que debemos de obedecer a nuestros padres, que así también los padres no tienen que desesperar a sus hijos, que también las esposas tienen que obedecer a sus esposos, a sus maridos, y así también los maridos no tienen que ser ásperos con ellas. Entonces acá la palabra de Dios nos está hablando de la obediencia, y es una de las muchas cosas que nosotros debemos de practicar en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces nuestro ego, muchas veces lo que nosotros creemos que somos, nos hace pensar que nosotros estamos a un nivel más alto que las demás personas. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ver a las demás personas, tenemos que ver a nuestro hermano como si ellos fueran mayor que nosotros. Porque si nosotros los vemos como si ellos fueran mayor, entonces existiera la obediencia entre los hermanos y no hubiera discordia de que nos sintamos mayores y que queramos gobernar o queramos mandar por encima de los demás hermanos y no queramos obedecer lo que muchas veces es bueno. Claro, y lógicamente vamos a saber que no vamos a obedecer lo malo. Si alguien nos dice que hagamos algo malo, entonces no lo vamos a obedecer. Eso lo tenemos claro porque tenemos el discernimiento del Espíritu Santo entre el bien y el mal. Nosotros podemos discernir lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces nosotros tenemos todo ese conocimiento en nuestra mente que el Espíritu Santo nos da por obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese conocimiento nosotros lo tenemos, pero aún así cuando las cosas son para el servicio de Dios, cuando las cosas son para bien, nuestro deber acá en la tierra es obedecer a aquellas personas que son nuestros hermanos, a aquellas personas que están buscando un beneficio. Muchas veces nosotros creemos que solo porque hemos estudiado teología, en sí los pastores porque han estudiado teología, tienen el poder de mandar y de decirle a las personas que hagan lo que ellos quieren, y lógicamente lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque nosotros como servidores de Dios tenemos que obedecer.
Pero el problema está cuando nosotros nos empezamos a sentir, cuando nosotros nos empezamos a engrandecer, cuando nuestro corazón se empieza a engrandecer. Ese es el problema, que venimos, que solo porque somos estudiados o solo porque pensamos que estamos en un nivel superior, nosotros no queremos obedecer muchas veces a nuestros hermanos cuando nuestros hermanos nos están dando un consejo basado en la palabra de Dios, o muchas veces no queremos obedecer la palabra de Dios porque pensamos que nuestra forma de actuar y nuestra sabiduría es la correcta. Y muchas veces pasa no solamente en el cristianismo, sino también en las empresas, con los jefes. Muchas veces pasa así también con los compañeros de trabajo. Muchas veces pasa en el estudio. Y no les estoy diciendo en este caso que nosotros, pues, lo que nosotros estudiamos o lo que nosotros nos preparemos no vale. Simplemente estoy hablando de que el hecho de que nosotros seamos obedientes a las demás personas, eso a nosotros nos brinda la humildad, lo cual es indispensable, según la palabra de Dios, que nosotros lo practiquemos, porque con la humildad nosotros también vamos a poder predicar con nuestro ejemplo a aquellas personas que no conocen de Cristo. Nosotros también vamos a poder, si una persona en Cristo no escucha la palabra de Dios y no quiere escuchar, y cuando llegan a evangelizarlo, cierra sus oídos, se va para otro lado, empieza a platicar de otra cosa, o cuando escucha una predicación, cambia la emisora, el canal o lo que sea, y cuando una persona no quiere escuchar, entonces lo que queda es predicar con nuestro testimonio. Y eso es lo que muchas veces cambia a las personas, porque las personas pueden hacernos un mal y piensas que nosotros vamos a corresponder igual. Pero cuando nosotros somos obedientes y humildes y ellos ven ese cambio, esa diferencia entre las demás personas, entonces a ellos se les ablanda el corazón. Y cuando se les ablanda el corazón, entonces las personas empiezan a creer y empiezan a buscar de lo que nosotros hemos buscado, que es de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Así como me comentaba un hermano hace tiempo, me decía, yo estoy en mi trabajo y tengo mis amigos, y mi hermano era cristiano evangélico, y comentaba que él tenía amigos en el trabajo, los cuales tomaban, bebían, y le decían, hey, bebete una, fumate un cigarro, no es malo, que aquí que allá. Y él simplemente les decía, no. Entonces esas personas no escuchaban. Cuando se querían evangelizar empezaba, no, el hermanito, el aleluya, que aquí que allá. Y viene mi hermano y simplemente no, o sea, hablaba con ellos, se relacionaba con ellos, pero no obedecía a lo que ellos le querían decir. Mi hermano no se contaminaba con lo que ellos hacían. Sin embargo, tenía que tener una relación buena con ellos porque eran compañeros de trabajo y necesitaban que todo eso se diera de la mejor manera para la empresa. Hasta que al fin llegó un día en donde esa persona que tanto le ofrecía cerveza, le ofrecía cigarro, le preguntó que por qué no tomaba, que cuál era la razón de que él no hacía nada de esas cosas. Y él, la respuesta que le dio fue simple. Fue sencilla, lo más simple, y le dijo, bueno, yo no hago estas cosas porque simplemente me gusta agradar a Dios. Me gusta, simplemente eso le dijo, le gustaba agradar a Dios. Imagínense una respuesta tan corta y podría ser sencilla, pero tenía un gran peso. Y esa persona simplemente se quedó pensando lo que le había dicho y empezó a entender que tenía sentido. Con el tiempo, esa persona, según me comentó el hermano, no es cristiano aún, pero ya el Espíritu Santo, ya si no ha aceptado a Cristo, ya Dios lo está llamando. Si ha aceptado a Cristo, ya el Espíritu Santo entonces está cambiando su vida, porque desde ese momento él ya no fumó, él ya no tomó y ya no le ofrece ninguna de esas cosas a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? El hecho de no tomar, el hecho de no fumar es un comienzo para el cambio, es un comienzo para acercarse a los pies de Dios. Tal vez las personas podrán decir, no, eso cualquiera lo hace, pero no cualquiera lo hace porque no cualquiera deja la bebida. Si muchas veces sienten agrado, según la palabra de Dios dice que el embriagarse es no sentir el dolor, y cuando pasa la embriaguez, al siguiente día dicen las personas, bueno, no sentí dolor, no sentí nada, lo volveré a hacer. Entonces cualquiera podría decir, no, cualquiera deja de tomar, pero no es así. Los vicios son cosas en las que las personas se sumergen y no les es fácil salir. Entonces esa persona no escuchaba la palabra de Dios, pero pudo ver un cambio, pudo ver una persona diferente
en el hecho de mantenerse obedientes para con Dios, en el hecho de mantenerse humilde y en el hecho de mantenerse recto para con Dios. Y eso ayudó para que esa persona pudiera tener un cambio, que aún tal vez no se ha acercado a la iglesia, pero en su momento lo va a hacer, porque ya vio, ya entendió, ya conoció parte del reino de los cielos que está acá, que nos dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado y somos cada uno de nosotros. Entonces ya entendió esa parte fundamental. Y acá lo podemos poner de ejemplo, que la obediencia a Dios, la obediencia a las personas que nos tienen por sus cargos, nos hace mostrar humildad, y esa humildad transforma, y esa humildad ayuda a las demás personas que están muchas veces encerradas en su pensamiento. Ayuda a esas personas que muchas veces no quieren salir del pensamiento que tienen y piensan de que están en lo correcto. La humildad y la obediencia van de la mano, pero primeramente tenemos que ser obedientes y humildes para que nosotros podamos transmitir ese mensaje a las personas. Y de eso nos está hablando la palabra de Dios. Aquí nos está dando un consejo, porque muchas veces ser obediente, es fácil decir seamos obedientes, pero muchas veces ser obediente no lo es, actuar no lo es, porque hay personas prepotentes, porque hay personas agresivas, porque hay personas que no tienen manera para decir las cosas, y no es fácil ser obediente. Pero más sin embargo aquí la palabra de Dios nos está diciendo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, imaginémonos nosotros estemos dentro de un templo formando parte de cierta denominación, y viene una persona, un líder, un pastor tal vez, y nos empiezan a decir cosas de una manera que no debe ser, de una manera que tal vez no se siente agrado. Entonces acá la palabra de Dios nos está dando un consejo y nos está diciendo, bueno, tal vez tú te sientes mal el hecho de cómo te lo dijeron, pero si te sientes mal, aquí hay un consejo. Tómalo como que no lo estás haciendo para él, sino que lo estás haciendo para Dios. Si nosotros hemos tenido una vida de agradecimiento para Dios, porque nos ha sacado de diversas pruebas, vicios, dificultades, tentaciones o cualquier cosa, para nosotros se nos va a hacer más fácil hacer las cosas. Para nosotros se nos va a hacer más fácil hacerlo de corazón, como nos dice la palabra de Dios. Porque vamos a dejar a un lado a aquella persona y nos vamos a enfocar en los objetivos de Dios, en lo que Dios nos está pidiendo, en lo que Dios quiere que se realice. Y de esa manera nosotros lo vamos a hacer de corazón, y dice, y no para los hombres. Porque al final, si nosotros le servimos a Dios, ese beneficio no lo va a obtener otro hombre en el sentido de obedecer, pero sí lo va a obtener en el sentido de que más personas se acerquen al Cristo posiblemente. Pero el beneficio también va a ser de Dios, y todo lo que nosotros trabajemos para Dios, todo eso va a ser recompensado. Y eso es lo que nos dice el próximo versículo, en versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis las recompensas de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice acá la recompensa de la herencia. ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos? Y es la salvación. La salvación que nosotros obtenemos por medio de la fe. Esa es la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Que cuando Él partió, entonces nos dejó el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la herencia de que cuando nosotros partamos, vamos a ir a un lugar donde nosotros vamos a poder alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a poder descansar de todas las tribulaciones de acá en la tierra. Esa es la recompensa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a los que creemos, a los que le seguimos, a los que le servimos. Esa es la recompensa. Y por eso nos dice nosotros, pongan la mirada en la recompensa, en la herencia. Pongan la mirada como que ustedes tienen que seguir luchando, aunque ya la tengamos por medio de la fe. Pongan la mirada en eso para que ustedes no se desanimen, como objetivo, como meta en sus vidas, para que ustedes puedan seguir adelante. Como muchas metas que nosotros nos ponemos acá en el mundo. Nosotros decimos, bueno, quiero ganar en un trabajo, $800. Y entonces para lograrlo voy a estudiar tal cosa, voy a hacer tal curso, voy a hacer estas cosas, y nos ponemos esas metas. Entonces lo que nosotros pensamos para no desanimarnos es ganar $800 en el futuro. Y ahí vamos, aunque hay días malos, días buenos, ahí vamos para no desanimarnos, pensando en el final de todo eso. Entonces así mismo Dios nos lo dice, que lo hagamos de todo corazón pensando en Él y pensando en la heredad, para que nosotros no podamos tener desánimos acá en la tierra.
porque siempre van a haber personas dentro de un templo, dentro de una iglesia, que va a ser difícil poderlo hacer, pero nuestro deber es ser obedientes, y nuestro deber así también es mostrar esa humildad. Y aún así también tenemos que hacer afuera en las calles. Como les mencioné, en un trabajo es necesario mostrar obediencia, mostrar humildad para con las demás personas, pero siempre con el discernimiento, como les mencioné en un principio, de no hacer lo malo, no hacer lo que vaya en contra de Dios, no ser obediente a lo que va en contra de Dios, sino ser obediente a lo que Dios manda. Por eso nosotros debemos de leer las Escrituras, porque así nadie nos va a engañar, porque teniendo el conocimiento de la palabra, nosotros vamos a tener sabiduría, y nosotros vamos a poder discernir, nosotros vamos a poder conocer, y nosotros vamos a saber en qué manera y cómo vamos a actuar nosotros. Porque les voy a poner un caso. Imaginémonos nosotros, la palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Imaginémonos, la palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y vienen esos padres y nos empiezan a decir que hagamos lo malo. Es algo contradictorio. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en ese caso? Pongámonos a pensar. Si no, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, pero tu padre y tu madre te están diciendo que hagas lo malo, no te permiten ir a la iglesia, no te permiten cantar alabanzas, no te permiten adorar a Dios, simplemente porque ellos no tienen esa creencia o no tienen esa fe. Imaginémonos, pongámonos a pensar cómo actuaríamos en esta situación. Pero la palabra de Dios nos da la sabiduría para saber cómo actuar, porque siempre va a haber una salida, siempre Dios nos va a dar una salida de cómo actuar. Así como cuando llegaron donde Jesús, y esto lo mencioné igual en la predicación pasada, así como cuando llegaron donde nuestro Señor Jesucristo, que querían apedrear a una mujer que la hallaron en adulterio. Las personas querían escuchar que Jesús dijera: sí, apedréenla, o querían escuchar: no la apedreen, porque ellos lo que querían era condenar a nuestro Señor Jesucristo para matarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía la sabiduría, que les contestó: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Siempre hay una salida, siempre hay un escape, pero eso solamente lo vamos a obtener mediante la sabiduría que nos da la palabra de Dios, mediante los consejos que están en la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos preparamos en la palabra, no leemos, no estudiamos la palabra, entonces ¿qué respuesta vamos a dar? Muchas veces cometemos esos errores que pensamos que están buenos y en realidad están malos, que nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto y luego vienen las consecuencias porque resulta ser que estaba malo. Por eso es necesario el discernimiento de la palabra, por eso es necesario la sabiduría de la palabra, para saber en qué obedecer y para saber cómo actuar, cuál es la sabiduría que vamos a utilizar en dado caso que nos pidan que obedezcamos para cosas malas. Entonces, leamos la palabra de Dios, porque van a haber muchas situaciones en nuestras vidas que nos va a pasar así, que nos van a recomendar, nos van a decir que obedezcamos en cosas malas, y muchas veces no es ese el camino por el cual nosotros debemos de ir. Preparémonos, leamos la palabra de Dios y seamos obedientes en lo que podamos, seamos obedientes a las personas mayores, a las personas que nosotros tenemos, o como les dije, que están encargadas de nosotros, porque así nos dice la palabra de Dios, porque debemos demostrar esa humildad, y solamente así vamos a generar un cambio, tanto en nosotros como en los demás. Pero solo para poder llegar a ese punto tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que estar cubiertos del Espíritu Santo. Así que cerremos los ojos. Si ustedes piensan que les es difícil ser obedientes, si ustedes piensan que les es difícil seguir una indicación, que muchas veces quieren hacer lo que ustedes quieren, o tenemos digámoslo así, esa actitud altanera, cerremos los ojos y dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Digamos esta oración y repitan después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Ahora dejémonos guiar por el Espíritu Santo y sigamos leyendo la palabra de Dios para que podamos tener éxito en nuestras vidas. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Amén.